Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Estamos nosotros, queridos amigos, y estudiamos hoy el versículo 23. En este capítulo 3, el tercer testimonio que ya tenemos aquí de Juan el Bautista. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, donde abundaba el agua. Allí acudía la gente y se hacía bautizar. Entonces, queridos amigos, vamos a mirar un poco, como siempre, desde nuestro contexto bíblico. El relato aquí nos está situando inmediatamente después de que Jesús y sus discípulos comienzan a bautizar en Judea. En el versículo 22 justamente decía, después de esto fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea, donde permaneció con ellos y bautizaba. Donde ya lo ve allá, bautizaina con sus discípulos. Estamos en el versículo 22. Pero en el versículo 23 dice, esta es la continuación de donde Jesús comienza a bautizar con sus discípulos. Y el evangelista introduce la coexistencia de dos ministerios bautismales. Dos ministerios bautismales. Allá esa misma Eva vea, el de Juan y el de Jesús. Dos ministerios bautismales. El de el evangelista, ¿verdad? El de Juan Bautista y el bautismo de Jesús. Ahora esta escena no plantea rivalidad. Aquí no hay rivalidad, queridos amigos, dos que están bautizando, pero tenemos que mirar cómo podemos entender. En Judea, el evangelista aquí está introduciendo la coexistencia de dos ministerios bautismales. Dos ministerios bautismales, el de Juan y el de Jesús de Nazaret. Ahora esta escena no plantea rivalidad, como decíamos, sino que lo que está haciendo es transición. Juan sigue bautizando porque su misión aún no ha concluido. Todavía no concluyó la misión de Juan el Bautista. Aún no ha concluido. Es el testigo que prepara y señala, y por lo tanto el detalle, había mucha gente, no es ornamental, no es solamente por ponerlo, sino que ahí se prepara. Y ahí mismo entonces te está demostrando que en ese camino de preparación, y en ese camino de ir asumiendo la voluntad de Dios, aquí también hay una misión muy importante que no ha concluido todavía, no ha concluido. Porque Juan el Bautista es el testigo que prepara y señala. Juan el Bautista, el que va a señalar, el que está preparando ese camino. Y por lo tanto, el detalle que había mucha gente no es ornamental, ¿verdad? Sino que en el trasfondo tenemos esa palabra tevilá, que es inversión. De ayana, en bojecuán camiseta, de shakán. La gente acude porque el corazón humano busca limpieza, pero el texto prepara la revelación mayor. El bautismo de Juan dispone, no consuma. Queridos amigos, el hecho de disponer y no consume, es decir, no es que realiza o exige o de yarabe nenamitirá o lo que sea de la jaina, no. Aquí, queridos amigos, estamos encontrando a esa disposición. En un contexto histórico, Enón, cerca de Salim, sugiere un enclave real con fuentes abundantes. El enclave donde estaban aquí la gente, el enclave donde la gente iba, gente buriajúa lleva, bueno, para afrontar también la vida, sugiere fuentes abundantes, coherente con prácticas bautismales por inmersión del siglo I. Es decir, esto es lo que sigue después dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Por inmersión, el bautismo. El movimiento de Juan el Bautista fue históricamente significativo y ampliamente seguido. Eso también tenemos que tener en cuenta.
fue muy largamente seguido históricamente y fue apelante a todo aquello que hacía una relación con ellos. El bautismo de conversión, que es la metanoia, cambiar mentalidad, tenía un fuerte impacto social. Tenía un fuerte impacto social. Y esto es lo que muchas veces, ¿verdad? Mucha gente, entre comillas, no quiere entender. Te no entender, sei guau, guau. No entiende, sei guau. Que los curas que se meten en política, que el obispo dice esto, pertenece a los gobiernos, este no es de la iglesia, que hable de Dios, debes. Cuando entendéis, va a decir la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana y el evangelio, justamente, la metanoia, tiene un fuerte impacto social, un fuerte impacto dentro de la vida del cristiano. Juan opera todavía antes del encarcelamiento, es decir, Juan sigue todavía, lo que sitúa el episodio en una fase temprana del misterio público de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 23. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, donde abundaba el agua. Allí acudía la gente y se hacía bautizar. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos con este contexto histórico que es muy interesante, porque en primer lugar se nos muestra que Juan el Bautista está operando todavía antes de su encarcelamiento, dice, esta operación, esta acción. Y esto sitúa el episodio en una fase temprana del ministerio público de Jesús. Ministerio público de Jesús. Parte muy tempranera. Ahora, históricamente, el Evangelio subraya que la autoridad de Jesús no nace por supresión del profeta. No nace por una supresión del profeta, sino por el cumplimiento. Esto es importante, es el cumplimiento. No es que se suprime algo, sino que se está cumpliendo, se está realizando algo. La escena, por lo tanto, prepara el paso de la purificación ritual a la regeneración por el Espíritu. Y aquí es donde nosotros hablamos de lo que podemos entender como una cuestión superficial, ¿verdad? Porque cuando hablamos de superficialidad estamos hablando pero en el fondo no hay entonces una conversión y un cambio. Es que hay verdaderamente un cambio y que hay verdaderamente esa fuerza de Dios que ahora se cumple en el hombre, es decir, se hace realidad. La no es superficial. Por lo tanto, la escena prepara el paso de la purificación ritual a la regeneración por el Espíritu. Es una regeneración por medio del Espíritu. En el contexto cultural, antropológico, lo que nos está diciendo este versículo 23, Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, donde abundaba el agua. Allí acudía la gente y se hacía bautizar. Entonces la cultura judía entendía el agua como medio de restauración. El agua como medio de restauración. Lavaba la impureza y reordenaba la vida ante Dios. Reordenaba la vida. Lavaba la impureza. Entonces es importante, lleva.
todo lo que significa el agua como un medio de purificación y de restauración. Ahora, el acto de acudir, porque entero este lleva revela esa antropología del deseo. Antropología del deseo. Quiere decir que estamos de acuerdo, no genera. Estamos de acuerdo, lleva o mañana, hoy shainara con la uta. Este es el deseo, queridos amigos. Es una teología del deseo. El ser humano se mueve hacia donde hay agua, hacia lo que promete vida. Entonces, no vamos a buscar, como se dice, en tierra reseca, agostada, sin agua. Y así entonces tenemos en clave simbólica enom, que quiere decir fuentes. Evoca la interioridad sedienta. Evoca la interioridad sedienta. Ahora, Salim, este lugar geográfico, simboliza, queridos amigos, con shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, ¿verdad? Entonces esa paz, ¿se dan cuenta? El Salim con el shalom es el lugar de la paz. Es el lugar donde se va a presentar esa gracia de Dios. Pero vean, a la compromiso, vean desde el bautismo. Se busca por la purificación, ¿verdad? Siempre este camino de santidad. Sin embargo, queridos amigos, el texto deja abierta la atención. La multitud se sumerge en agua, pero la vida plena vendrá por medio del ruaj, es decir, por medio del Espíritu. Es ahí donde vamos a encontrar y es ahí donde se va a manifestar verdaderamente esta vida. Entonces, por eso este momento también de reflexión es tan interesante, porque el Salim resuena como shalom, plenitud, insinuando que la paz se busca por la purificación. Que la paz se busca por la purificación. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, dentro de la vida cristiana, porque toda simbología tiene una enseñanza catequética geológica. Así es que yo ahora les voy a dejar, queridos amigos, y vamos a seguir enseguida, ¿verdad?, con más Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, el capítulo 3 y hoy el versículo 23. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, donde bautizaba el arco de la parte importantísima que es, queridos amigos, el hecho de que allí dice abundaba agua. No se olviden, la purificación, el deseo de ser lavado, el deseo de ser siempre, siempre, siempre entonces purificado. Hay algunas palabras clave. En primer lugar es la misma palabra bautizar, ¿verdad? Bautizo en griego. Baptizo. El verbo griego, baptizo, significa sumergirse, introducir completamente. Upala bautizo. Ya. Significa sumergirse, introducir completamente. Ahora, en Juan no es un mero gestador. En Juan no es un mero gestador. ¿En qué sentido? Que este gesto externo que da Juan, este gesto, esta sumergirse, esta introducción completamente, en Juan no es un mero gesto externo que expresa el acto de eliminar, de
todo lo que significa lo pecaminoso, todo aquello que está desviando de la gracia del Señor, ¿entiendes? Y entonces eso es lo que se propone aquí. La inmersión corporal entonces anticipa la inmersión existencial. Queridos amigos, esto sí que es maravilloso, ¿verdad? Porque te va mostrando, te va guiando, te va diciendo que la inmersión anticipa esa inmersión existencial. Cuando hablamos de una inmersión existencial, de entrar, ¿y qué diré de ello? Quiere decir, queridos amigos, que nosotros, a través del bautizo, esa gracia del Señor, tenemos la fuerza necesaria también para entrar en la realidad del hombre. Ya esa calle, ya puedes acuerdo y votar. Ahora, en el horizonte bíblico, el agua se para y recrea del caos a la forma, del desierto a la vida. El agua se para y recrea. Vea la uina. Separar, recrear. Del caos de la forma. Del caos de la forma. La forma es la presentación ya de lleva pesa. Pero detrás de esta presentación, queridos amigos, por eso estamos diciendo, hay algo mucho más importante. A pesar de la ñande ya tañé. A pesar de la ñande con anga y lleva, ya pota, allá puta sota. Por lo tanto, Juan introduce en la conversión, pero no consuma la nueva creación. Así el verbo señala una pedagogía divina. Dios comienza por lo visible para conducir a lo invisible. Aquí entonces mejor todavía, ¿verdad? Y esta es la verdadera encarnación. Que ñande yara esa caña de y ñande dale arobi pepe guatata con pepe yapota. El versículo 23, Juan también estaba bautizando en Ainom. Asimismo, la certeza que aquí se nos muestra y se nos da esa certeza de que el hecho de permanecer con ellos en Judea, queridos amigos, es justamente para poder bautizar, pero bautizar quiere decir compromiso. Que sigue ñande yara hoy he oído mañana porque no lleva he oído ya pues no puede sino que él camina y es el camino que nos lleva justamente a esa salvación. Después, queridos amigos, cuando dice Juan también estaba bautizando en Ainom, cerca del Salim, donde ganas y haces un camino de salvación. Queridos amigos, el autor sagrado, en este caso aquí, hace comprender que el bautismo de Juan introduce a la conversión. Está introduciendo a la conversión. Y por lo tanto, no consuma la nueva versión, no se puede absolutamente consumar entonces esta nueva creación. ¿Por qué? Y porque es perenne, ¿verdad?, el accionar de Dios en la vida del hombre. Así Juan introduce en la conversión, pero no suma la nueva creación. El verbo señala una pedagogía divina. Dios comienza por lo visible para conducir luego a lo invisible. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé Nuevo Testamento. Estamos nosotros con otra palabra clave que es la palabra agua, main. Entonces el main, hydor en griego, es más que un elemento físico. En Juan es símbolo teológico mayor. El agua es el mayor signo teológico para Juan.
El teólogo mayor, cuando habla de esto, el hecho de que se encuentra aquí, el hecho de que el agua sea un elemento teológico aún mucho mayor que simplemente algo simbólico. Es lo que realiza, ¿verdad? Porque el agua purifica, sostiene, fecunda, pero también apunta más allá de sí misma. En este versículo, mucha agua indica disponibilidad material y a su vez abundancia simbólica. Aquí hay mucha agua para hacer correr ahí la gente, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que es cantidad, fecundidad, mucha realidad. Y por lo tanto, en este versículo que estamos viendo, mucha agua indica disponibilidad material y a la vez abundancia simbólica. El evangelista prepara la revelación del agua viva, porque Pautaína, revelación del agua viva, donde el rito cede al don. El agua aquí provoca, podemos ver desde un aspecto exegético, ¿verdad? La exégesis joánica enseña que toda agua que no conduce al Espíritu queda incompleta, aunque sea abundante. La Nañandeu era Jainojina, ¿verdad? Hacia Cristo. Entonces, queda estéril. ¿Cuáles son algunas de estas enseñanzas, queridos amigos? En primer lugar, es la coexistencia de Jesús y Juan muestra que Dios no apaga procesos auténticos, los ordena hacia su plenitud, aplicado hoy, y la pastoral madura integra y acompaña. No recuerdo bien, aquí, queridos amigos, verdaderamente, cuando estamos hablando de esta enseñanza de coexistencia entre Juan, el Bautista, y Jesús, ¿verdad? Que los ordena hacia su plenitud, a la plenitud. Y entonces, si hoy lo vamos a aplicar, es la pastoral madura íntegra que acompaña transiciones, sin anular carismas, sin anular carismas. Un segundo elemento, queridos amigos, de nuestra enseñanza bíblica es la insistencia en mucha agua. Recuerda que la fe necesita mediaciones concretas. En la sociedad actual los signos visibles siguen siendo puertas pedagógicas hacia lo espiritual, hacia lo espiritual. Y aquí encontramos, ¿verdad?, este deseo que tiene. Mucha agua, ahí había mucha agua, bautizado. ¿Por qué siempre el mucha agua significa también las mediaciones concretas? Estamos llenos de mediaciones para que podamos vivir, para que podamos crecer. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es el movimiento del pueblo que acude. Esto revela la sed antropológica de sentido del hombre, de la existencia. Etau, a marea, o la gente. Países yo que quiere decir que hace mucha falta la palabra de Dios, la evangelización a través de la palabra. Quiere decir que hace mucha falta el caminar juntos, ¿entiendes? Eso quiere decir entonces, el movimiento del pueblo que acude revela la sed antropológica de sentido existencial. Hay una cuarta enseñanza muy interesante que es el bautismo de Juan, eficaz pero provisional. Eficaz pero provisional. Enseña que toda práctica religiosa debe conducir a Cristo y no detenerse en sí misma. Es decir, todo lo que Juan nos presenta tenemos que reencaminar, fortalecer desde la capilla, es decir, desde ese lugarcito pequeño donde se reúne toda la gente. Porque desde ahí va a tener que salir esta fuerza, ¿verdad?, renovadora. El bautismo de Juan, eficaz, pero provisional. Pero provisional. Y por último, queridos amigos, dentro de nuestra enseñanza es la escena prepara el paso del rito a la relación. Paso del rito a la relación.
hoy la fe se verifica cuando el signo conduce a la vida en el espíritu y no a la repetición vacía. Queridos amigos, es decir, el paso del rito a la relación. Tiene que haber algo mucho más y mucho mejor. Diga tú y la ya porque está en lo superficial, en el rito simplemente. Sino que detrás de esto, va el añade Yeyuhuaina, ¿verdad? Tiene que conducir a la vida del Espíritu. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.